Bien. Después de haber respondido pues a las preguntas acerca del carácter de la suma teológica, de la metodología, de la labor de síntesis que significa esa síntesis magistral y amplia que es una suma, y el procedimiento escolástico de que hoy podríamos llamar antítesis, tesis, síntesis, es decir, el videtur, con sus argumentos tomados de las autoridades, el sed contra, es decir, la posición contraria al videtur sostenido por la argumentación de Tomás en la respuesta, y luego las respuestas a los argumentos que apoyaban el videtur, que nunca contrarían a las autoridades, que no las refutan, sino que muestran una interpretación que se conjugue con los principios de la fe y con los demás, digamos, principios. Podríamos decir una interpretación correcta, pero también la libertad de la Iglesia frente a lo que diga cualquiera de sus doctores. Vamos a empezar leyendo el, el oficio de Laudes, in Laudibus, del que recogí algunas antífonas, la cita de la lectura breve y el himno Verbum Supernum Prodiens, que le da nombre a la sesión de hoy. Y ya, porque digamos que eso era como lo fundamental de las laudes. Y luego entonces vamos a reflexionar sobre eso. La sabiduría se edificó una casa, mezcló el vino y puso la mesa, aleluya. Tomado de Proverbios 9, 1 a 2, para el Salmo 92, que es el invitatorio. La sabiduría se edificó una casa, mezcló el vino y puso la mesa. Queda perfecto ese pasaje de Proverbios 9:1-2. Ya saben ustedes que la iglesia, desde los padres, siempre ha sostenido que todo lo que esté en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, pues debe entenderse primeramente referido a Cristo y debe interpretarse a partir o a la luz de el hecho definitivo, la revelación definitiva que es Cristo, el Verbo encarnado. Entonces, es lo que en ese proverbio era una forma mm, metafórica de hablar de la sabiduría y de la invitación que hace la sabiduría a llevar una vida correcta, meditada, y a beber de su vino y alimentarse de su alimento, que es la reflexión, que es la ley, el amor, el apego a la ley del Señor. Lo que eso era en Proverbios, pues la iglesia lo interpreta cristológicamente. La sabiduría es Cristo Jesús, y que se edificó una casa, es decir, que se encarnó. La casa, la casa del hombre, su morada, como dice San Pablo, es su propio cuerpo. Y como dice Juan, ¿no? Entonces, el Evangelio de Juan, eh, la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su morada entre nosotros. Esto es ese pasaje. Jesús, que es la sabiduría del Padre, por medio del cual todo fue hecho, tomó carne, se encarnó, vivió entre nosotros y dice, mezcló el vino y puso la mesa. Nos ofrece el pan y el vino. Nos puso la mesa, que es la Eucaristía. Con alimento de ángeles nutriste a tu pueblo y les diste pan del cielo. Tomado también de Sabiduría 16:20, el anterior a Proverbios, Sabiduría 16:20, para el Salmo 99. Lo que en el Antiguo Testamento era el maná del desierto como pan enviado del cielo para rescatar al pueblo, en el Nuevo Testamento es Cristo que viene a darse como alimento para nosotros. Copioso es el pan de Cristo y dará manjares a los reyes. Aquí está más evidente
interesante lo de los reyes, ¿no? Dará manjares a los reyes. Eso podría de pronto quedarse en una interpretación incompleta de pues de unos reyes, pero resulta que, como explica la iglesia, por el bautismo todos somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes, y en el único rey que es Cristo. La participación de la que hablábamos la sesión pasada, la noción de participación, y así como participamos por un solo pan, en un solo pan, y por la comunión de un solo pan participamos de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces nosotros por el bautismo participamos de la condición regia del único rey que es Cristo, del sacerdocio del único sumo sacerdote que es Cristo, y de la labor profética de transformación del mundo del gran profeta, es decir, del que lleva la verdad, del que profiere la verdad, que es la verdad en sí misma, que es Cristo. Entonces, cuando dice dará manjares a los reyes, aleluya, es a todos nosotros que por el bautismo hemos sido renovados y que participamos de la condición regia de Cristo, que hacemos parte del reino de Cristo, ese reino de sacerdotes que ya se anticipaba desde el Antiguo Testamento. Nos constituiste para Dios en pueblo de sacerdotes, sacerdocio real, ¿no? Y en ese sentido sigue la antífona del cántico de Daniel 3, 57, 88, tomada de Levítico 21, 6. Los sacerdotes del santo Dios, incienso y panes le ofrecieron. Aleluya. Bien, esos sacerdotes que en el Antiguo Testamento eran solo algunos miembros de la tribu de Leví, ahora somos todos nosotros, pero entre todos nosotros los bautizados, pues hay unos que tienen un ministerio, un servicio que prestar, encabezando a los demás en este ofrecimiento. Y pues llama la atención del Levítico 21:6, la alusión a los panes que se le ofrecen a Dios, ¿no? Porque, bueno, digamos, se entiende más el cordero, pero la alusión a los panes, pues ya nos da una invitación para interpretarla eucarísticamente. Y para el Salmo 148-150 de Apocalipsis 2:17 se toma la antífona: al vencedor le daré del maná escondido y un nombre nuevo, aleluya. En Apocalipsis ustedes ven que hay unos mensajes a las 7 iglesias, dice. Es decir, a las 7 comunidades de 7 ciudades en la zona de la península de Anatolia y de otros por ahí alrededor. Y a cada una de esas, pues de esos mensajes lo acompaña con una indicación sobre ese futuro escatológico en el que el que resiste y se mantenga firme en la fe a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de las dificultades, vencerá. Y ¿qué le dará el Señor? Y algunas de esas cosas son estas: el maná escondido, es decir, el pan verdadero, y el nombre nuevo. Pero vean que aunque esto está puesto en términos escatológicos, ya se nos da el maná escondido y en cierto modo el nombre nuevo, que es el nombre de ser cristianos, ¿no? Alter Christus, como diría San Pablo, otros Cristos. Se nos da el cuerpo de Cristo y el mismo nombre de Cristo. Luego en el oficio está la lectura breve, 1 Corintios 11, 23, 24. Yo no la puse ahí porque repite la de las primeras vísperas. Vamos a verla. Aquí está. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros.
haced esto en recuerdo mío. Y como había yo dicho a propósito de las primeras vísperas cuando lo estudiamos, este es el testimonio escrito más antiguo de la Eucaristía, porque realmente los evangelios son posteriores a las cartas paulinas. Y entre las cartas paulinas tienen un lugar primordial las cartas a los Corintios. San Pablo se ve obligado a aclararles a los corintios qué es la cena del Señor y cómo debe celebrarse. No es que él por la carta les esté hablando por primera vez de ella o les esté enseñando sobre la cena del Señor, sino que se deja ver en la carta que allá donde iban los apóstoles, el centro de la predicación o la parte fundamental de la predicación y el centro de toda la actividad de la comunidad y de la liturgia de la comunidad era la cena del Señor. Y lo que hace San Pablo es recordarles dice, esta tradición que he heredado de los apóstoles, de los que vivieron con Jesús, de Pedro y los demás. Y esa tradición es que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Entonces, por un lado está el sacramento, este es mi cuerpo, que como ya hemos visto en las sesiones anteriores, Santo Tomás dice que esta es la forma del sacramento, lo que lo hace ser lo que es, lo que lo constituye, y la materia del sacramento es el pan y el vino, pero la forma son las palabras de Cristo. Sobre el pan, este es mi cuerpo, sobre el vino, este es el cáliz de mi sangre. Y que eso se da por nosotros para nuestra salvación, para nuestra liberación del pecado, para nuestra redención, es decir, para que participando, comiendo, consumiendo ese cuerpo y la sangre de Cristo tengamos vida nueva, vida eterna. Seamos transformados de la condición del pecado a una nueva vida de gracia y de santidad, a la nueva naturaleza, a la nueva creación. Y el mandato que queda, hacer esto en recuerdo mío, que era lo que hablábamos la sesión pasada de la conmemoración, que no es solo un recuerdo del pasado, como cuando uno se reúne con los amigos a recordar hechos de lo que vivimos hace años, a recordar a otros amigos que de pronto hemos dejado de frecuentar, o cuando se reúne alguien, digamos, por ejemplo, con la familia, a recordar un ser querido que falleció, lo que decía, lo que hacía. No se reduce a eso, sino que la conmemoración reactualiza, vuelve, nos vuelve a poner en el tiempo del sacrificio de Jesús y vuelve y actualiza, lo vuelve a traer el sacrificio de Cristo. Entonces, volviendo al oficio de laudes, después de esta lectura breve, los monjes proclaman el himno. Verbum supernum prodiens, y vamos entonces a estudiarlo como le había prometido ya a Andrés que haríamos desde el comienzo. Entonces creo que queda mejor, no como la vez pasada, leerlo todo en latín y luego todo en español, sino estrofa por estrofa. Verbum supernum prodiens nec patris linquens dexteram ad opus suum exciens venit ad vite vesperam. Al momento postrero de su vida llega el supremo Verbo, que se ha manifestado sin abandonar la diestra de su Padre, dispuesto a culminar su empresa. Esto no es sino una forma de hablar de lo que ya estaba ahí en Corintios. La noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo elevó y dijo, este es mi cuerpo, ¿no? Entonces, en esa noche en que va a ser entregado en el momento postrero de su vida, el supremo verbo, Jesucristo, el verbo, la palabra de Dios, la sabiduría que se edificó en la casa, como vimos, que se ha manifestado sin abandonar la diestra del Padre. Esta parte está más difícil de interpretar, ¿no? Se ha manifestado al mundo sin abandonar la diestra de su Padre, es decir, seguía estando a la derecha de Dios a la vez que estaba con nosotros.
pero no está en el cielo, sino entre nosotros, pero sigue a la diestra del Padre. Es decir, sigue siendo el brazo derecho que ejecuta la obra del Padre. Eso es lo que quiere decir. Es lo que está en el Evangelio de San Juan. No soy yo, sino el Padre. Yo digo lo que el Padre me manda, etcétera. Esa fidelidad de Jesús constante. Dispuesto a culminar su empresa, la salvación que vino a traer, la renovación entera de toda la creación y del género humano a través de su muerte y resurrección, pero para la cual era necesario dejarnos el modo de participar, que es la comunión de su cuerpo. In mortem ab discipulo suis tradendus emulis, prius invite ferculo se tratidit discipulis. Entonces vean aquí el juego que hay entre discípulo, el discípulo que lo traicionó, discipulis suis tradendus, el discípulo que lo traicionó. ¿Y traicionar qué es? Tradere, entregar, traer, que lo trajo a sus enemigos, ¿no? Que lo entregó a sus enemigos. Y eso juega con la tradición que le dejó a los discípulos, ¿no? Antes de que traidor a la muerte un discípulo a sus enemigos lo entregara, ¿no? Tradendus emulis, como alimento de vida se ofreció a sus discípulos. Prius invite ferculo se tradidit discipulis. Se entregó a sus discípulos. Aquí por no repetir entregara, entregó, desdibujan un poco el juego que quiere hacer Santo Tomás, que es el mismo juego, bueno, es el gran juego de cómo Jesús traicionado, entregado a los enemigos, primero se entrega a los discípulos, ¿no? Para entender eso un poco más, yo les recomendaría leer a Giorgio Agamben. Tiene un escritico precisamente sobre Pilato y Jesús, ¿no? El proceso judicial de Jesús ante Pilato y no sé qué, y ahí habla de esto. Y de esto se ha hablado toda la vida el origen etimológico común de las palabras traición y tradición, ¿no? Entonces, para nosotros los cristianos, los católicos, la revelación de Dios se nos da por tres fuentes: la palabra en la Biblia, la tradición, que no es sino una conexión con la palabra, porque es que de dónde salió la Biblia, sino primero de la tradición. Primero fue la tradición y luego se puso por escrito en la Biblia. Y el magisterio, que interpreta los dos, recibiendo de la palabra y de la tradición. Entonces, pero en la misma fuente etimológica tradere está tradición y está traición. Y también está traducción. En todo caso, el llevar de un lado para el otro, el entregar, el transportar, siempre implica un cambio, una tradición, una traición, pero es también una tradición, un esfuerzo por llevar la cosa, por entregarla, por llevarla a puerto, por dársenos. Pero aquí el juego es profundo también, porque antes de que el traidor le tradere, le entregara a Jesús a sus enemigos, Jesús se entregó a sus discípulos. Es decir, que pensándolo como si fuera un objeto, en derecho, digamos una propiedad, digamos que Jesús es una propiedad. El traidor va a entregarle esa propiedad a los enemigos, que la toman de facto, de hecho, ¿cierto? Llegan allá al Monte de los Olivos, lo prenden, lo hacen prisionero, lo llevan a unos juicios sumarios
y qué sé ya, ¿cómo es decirlo? Mal ejecutados, ilegítimos, bueno, y lo llevan finalmente a la cruz y a la muerte. Entonces, de facto, el traidor entregó a Jesús a sus enemigos. Pero de iure, es decir, no de hecho, sino de ley, de derecho, la propiedad Jesús no es de los enemigos, porque primero se entregó a sus discípulos. La propiedad Jesús, por así decirlo, se entregó primero a los discípulos, a la iglesia. Entonces, aunque el traidor entregó a Jesús al mundo, a los enemigos, el enemigo verdadero es el mundo, la mundanidad. Los judíos, las autoridades judías lo que eran, víctimas de la mundanidad, y las autoridades romanas lo que eran era representantes del mundo, de la mundanidad. Sí, por eso en la hermosa plegaria eucarística, plegaria sacerdotal de Jesús, que va haciendo Jesús al Padre desde que sale del cenáculo con el que comparten los discípulos la última cena hasta el huerto de los olivos en el que va a ser entregado en el Evangelio de San Juan. Ahí va hablando Jesús y le advierte a los discípulos sobre el mundo, sobre la enemistad que el mundo tiene con él, con Cristo, con Dios, con la obra divina, y por lo tanto que tiene con sus discípulos y con todos los discípulos de los discípulos con los que van a seguir después, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, aunque de hecho, de facto, el traidor le entrega al mundo el Cristo, y así el mundo se puede regodear en torturar, en escupir, en humillar y finalmente en matar en la cruz a Jesús. De jure Jesús, de derecho Jesús, se había entregado ya a sus discípulos, a la iglesia. Y eso es la Eucaristía. Y por eso la Eucaristía es el sello de la nueva alianza, el documento de la nueva alianza. Y eso es lo que cantábamos con Santo Tomás unas sesiones atrás con el Pange Lingua y el Tantum Ergo. Et anticum documentum novo cedar ritui. Y el antiguo documento, la antigua alianza, la vieja alianza que se sellaba con la sangre de los cabritos y que estaba registrada en las piedras de la ley, ceda el paso al nuevo documento que es Cristo mismo, palabra de Dios, sabiduría de Dios, verbo encarnado. El verbo, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento tomó manifestación física plasmándose en las tablas de la ley, y la alianza se selló con la sangre de los corderos. Y eso solo eran figuras, prefiguraciones imperfectas de la verdad, de la perfección del Nuevo Testamento, que es que la palabra de Dios se hizo carne, no solo se plasmó en una piedra, se hizo carne, se hizo ser humano, habló, predicó, obró milagros, actuó, vivió entre nosotros y luego se nos entregó en cuerpo y sangre bajo las figuras del pan y del vino. Y se selló la alianza, ese documento nuevo que es Cristo mismo, se selló con el derramamiento de su sangre en la cruz. Bien, entonces se nos entregó Cristo. Los enemigos ilegítimamente lo tomaron, aunque de facto, pero de hecho nosotros lo tenemos por la Eucaristía. Su carne y su sangre les entrególes. Bueno, veámoslo en latín para ver los matices. Quibus subina specie carnem dedit et sanguinem, ut duplice substantiae totum civaret hominem. Su carne y su sangre les entregó bajo una doble especie, la doble especie del pan, que es la carne, y del vino, la sangre, a fin de que su doble sustancia alimentase al hombre entero, ¿no? ¿Cuál es la doble sustancia que está ahí? No, pues el cuerpo y la sangre, sí, pero es en la humanidad y la divinidad de Cristo.
que alimentase al hombre entero, es decir, el cuerpo y el espíritu del hombre. A la carne lo que es de carne y al espíritu lo que es de espíritu, ¿no? Entonces ahí Jesús alimenta la carne y el espíritu. Alimenta al hombre entero, para renovar el hombre entero, porque es que Cristo al renovar la humanidad no solo renueva nuestro espíritu, nuestra alma, sino todo nuestro ser integral, nuestro cuerpo y nuestra alma, porque el ser humano es un compuesto en el que cuerpo y alma son uno, dice Santo Tomás. Y no, usted no puede separar el cuerpo del alma. Si hace eso, muere el ser humano. Si el alma se separa del cuerpo, muere, porque el alma es la forma del cuerpo que lo vivifica. El cuerpo es la materia, el alma la forma que lo vivifica, que lo dirige, y si le quita la forma, si se pierde la forma, la materia vuelve a su estado primigenio informe y a la nada y se extingue. Y por eso incluso en la resurrección vamos a tener un cuerpo glorioso, dice San Pablo, pero un cuerpo. Incluso en la resurrección vamos a ser un compuesto de alma y cuerpo y no solamente espíritu. Y por eso Cristo se entrega al hombre entero, cuerpo y alma, y se entrega a él mismo en cuerpo y alma para renovar enteramente al ser humano. Senascens dedit socium conventions in edulium, se moriens in presium, se regnam dat in premium. Al nacer aliado se nos hizo, socio, ¿no? Senascens dedit socium, se nos asoció, es decir, entró a ser parte de la sociedad humana, es decir, entró a ser parte de la humanidad, tomó nuestra naturaleza, se hizo partícipe de nuestra naturaleza para que nosotros nos hiciéramos partícipes de la suya. Se hizo partícipe de la humanidad para que los humanos nos hagamos partícipes de la divinidad. Al nacer se nos hizo socio, al comerlo, alimento. Como ya dijimos, alimenta al hombre entero. Al morir, rescate, nos redimió, nos salvó, nos sacó de la condición de pecado y del hombre viejo y de la podredumbre y de la esclavitud al mundo. Nos rescató de la esclavitud de las pasiones, de la esclavitud de los deseos, etc. Y al reinar, recompensa. Será para nosotros recompensa en la vida eterna. O salutaris hostia. Y entonces aquí, como sucede con varios de los otros himnos, y ya se los había señalado en su momento, aunque el canto gregoriano es todo el verbum supernum prodies, desde el barroco y la música clasicista y demás, se ha separado esta estrofa y se ha sacado unas composiciones bellísimas que entonces llevan el título de esta estrofa, O Salutaris Hostia. Entonces ustedes pueden buscarla para que la escuchen. Hostia es víctima en latín, ¿no? La víctima de los sacrificios es la hostia, es decir, porque es lo que se entrega, ¿no? Y entonces por eso nosotros a los pedacitos de pan que se consagran los llamamos hostia. Víctimas, la víctima, la única víctima que es Cristo. O salutaris hostia, quiceli pandis hostium, vela premunt hostilia, da robur fera auxilium. O víctima de salvación, es decir, víctima para la salvación, que del cielo abres las puertas. Los asaltos hostiles del enemigo nos abruman, danos fuerzas y procúranos auxilio. Al Señor que es uno y trino, gloria sempiterna, una vida sin fin nos otorgue en nuestra patria. Ya habíamos dicho que esta es una característica propia de Santo Tomás, de la obra eucarística de Santo Tomás, que siempre este llamado
escatológico a pensar en la vida eterna, en la patria sempiterna, en el fin de la vida humana más allá del término de su realización mortal, que es la felicidad, porque el ser humano nació para la felicidad plena que no alcanza en esta vida, sino que va a obtener en la patria si nos lo otorga Dios, y de la cual es garantía esta víctima de salvación que nos abre las puertas del cielo, es decir, que nos conduce a la felicidad eterna, al fin último para el cual existimos. Bien, entonces este es el oficio de hoy. Finalizaba el oficio con este responsorio: pone la paz a tus confines, aleluya, y te sacia con flor de harina, tomada del Salmo 147, versículo 14. El Señor pone la paz a los confines, es este combate con el mundo, y te sacia con flor de harina, es decir, con el pan, con el cuerpo que es Cristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si no coméis de este pan, si coméis de este pan, perdón, viviréis eternamente, ¿no? El llamado aquí con el que finaliza el himno a este llamado escatológico a pensar en la patria eterna, lo toma Santo Tomás interpretando este viviréis eternamente en Juan 6, 51, 52. Porque el pan vivo bajado del cielo que es Cristo se nos entregó para ser comido, para darnos vida eterna. Y finalizaba la oración repitiendo la oración de las vísperas, que es pidiendo pues que podamos comprender y vivir este sacramento. Entonces ahora lo que sigue es comentar la transubstanciación, que es el tema de hoy. Cómo es que ese pan y ese vino son cuerpo y sangre de Cristo, que es la disputa pues que se venía dando siglos antes de Santo Tomás y que es lo que hemos comentado en las sesiones pasadas. Pero antes de entrar propiamente pues a la cuestión 75 de la parte 3 de la suma, quería leerles que la tradición de la Iglesia ha recogido dos oraciones de Santo Tomás que parece que él hacía antes y después de todas las misas. En la época de Santo Tomás parece que no se celebraba diariamente la misa, sino que la comunión no era diaria, sino frecuente, incluso entre los monjes y entre el clero y demás, ¿no? Ahora la misa, pues nosotros los religiosos y los sacerdotes, los clérigos deben celebrarla y debemos celebrarla diariamente. Y ustedes los laicos, los fieles, están invitados a hacerlo pues siempre que puedan, pero si no, al menos todos los domingos. Pero, aunque en la época de Santo Tomás pues no se tenía esa obligación de misa diaria para los religiosos y para los clérigos, sus contemporáneos citaban entre las virtudes de Santo Tomás el que él sí celebraba la misa diaria. Y parece que hacía estas dos oraciones antes y después de la misa, y que esas oraciones quedaron para siempre en la tradición de la Iglesia y están en todos los misales, en el misal romano, y como una invitación pues para los sacerdotes a hacerlas también. Voy a leerles las dos. La oración preparatoria es: Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que llego al sacramento de tu unigénito, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida. Vean aquí, se nos hizo socio, al comerlo alimento, al morir rescate, al reinar recompensa. Entonces vengo a este sacramento, mire que trata a la Eucaristía como el sacramento, ¿no? Es un sacramento entre 7 sacramentos, pero es el mayor de los sacramentos, ¿no? El sacramento. Vengo como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor del cielo y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Entonces Jesús nos da salud, y vemos que salus, salutaris hostia, ¿no? Salvación y salud tienen la misma palabra en latín. Como manchado a la fuente de la misericordia, entonces la Eucaristía fuente de perdón.
como ciego a la luz de la eterna claridad, pues porque Cristo es la sabiduría de Dios, la eterna claridad, y en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, pues se dice que la palabra es la luz de los hombres, ¿no? Como pobre al Señor del cielo y tierra, el Señor, el Dominus, ¿no? Lo que veíamos lo que veíamos en el himno de la sesión pasada, en la parte del que se conoce como Panis Angelicus, manducat dominum pauper servus et humilis, o res mirabilis, manducat dominum pauper servus et humilis. O cosa maravillosa, se alimenta del Señor el pobre siervo humilde. Pensemos en la sociedad de Santo Tomás, la sociedad feudal, donde el Señor, el rey, tomando su potestad regia del rey superior que es Dios, nombra unos señores de unos territorios que tienen a su disposición toda la gente que ahí vive. Y una gente es propietaria, pero otra gente no es propietaria, no tiene nada y entonces están en la condición de servidumbre. No son esclavos, pero sí son siervos del Señor. Deben trabajar la tierra que les pone el Señor para vivir de su trabajo y darle los rendimientos de esa tierra a su Señor. Y en esa sociedad jerárquica en la que es virtualmente imposible pasar de siervo a Señor, muestra Santo Tomás, o recuerda Santo Tomás, que Dios ha hecho una cosa totalmente otra, que es que el siervo se alimenta del Señor. Y vengo como desvalido al Rey de la Gloria. El pobre que no tiene nada precisamente se pone en las manos del Rey de la Gloria. Ruego, Padre, a tu infinita bondad y misericordia que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez. Es decir, lo que pedí. Vine como enfermo, como manchado, como ciego, como pobre, como desvalido, decía en la estrofa anterior, pues para esto, ¿no? Para ser sanado, limpiado, para que se me alumbre mi ceguera, es decir, para que pueda ver. ¿Y qué es ver? Ver es entender, ¿eh? Para que se me abra el entendimiento, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo, esta pobreza ¿qué es? ¿Qué es? No la pobreza material de los bienes materiales, no, sino la pobreza de ser, la carencia ontológica de ser nosotros pequeños y disminuidos y débiles, es decir, ser pecadores. Y enriquecer la pobreza es poder dejar el pecado para poder actuar con verdadera libertad y con plenitud y con virtud y con justicia y con bien, libres del mal. Vestir mi desnudez. ¿Qué es vestir mi desnudez? No cambiar, ¿no? En lo que dice San Pablo, abandonen el hombre viejo y revístanse del nuevo, de Cristo, ¿no? Vestir la desnudez es tomar una nueva dignidad, un nuevo modo de ser, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los reyes y Señor de los que dominan, ¿no? El Dominus Dominarum, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, concédeme, te ruego, recibir no solo el sacramento del cuerpo y sangre del Señor, sino también la gracia y virtud del sacramento. De no solo recibir el cuerpo de Cristo, sino los efectos, de disponer el alma de tal forma que ese sacramento nutra de verdad el alma, es decir, lleve a cabo su efecto de santificación. Oh Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu unigénito Hijo tomado de la Virgen María. Esta insistencia de que es tomado de la Virgen María es por lo que ya habíamos señalado en sesiones anteriores, la disputa de los que decían que el cuerpo de Cristo en el sacramento no es el mismo cuerpo que vivió entre nosotros y no es el que se engendró en la Virgen María. Pues aquí dice Santo Tomás que sí, tomado de la Virgen María, que merezca yo ser incorporado a su cuerpo místico, la comunión, la participación de la que hablábamos la sesión pasada, y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme que logre contemplar cara a cara
por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir oculto bajo el velo del sacramento, y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es casi igual al final del Adoro te devote, ¿no? Al que ahora yo velado contemplo, lo pueda ver sin velo alguno en la vida eterna y ser feliz viendo su gloria, ¿no? Como digo yo, signo distintivo de la pluma de Santo Tomás con respecto a la Eucaristía siempre es esta indicación escatológica. Y esa era la oración preparatoria para la misa. La oración de acción de gracias después de la misa dice: gracias te doy, Señor Dios Padre Todopoderoso, por todos los beneficios y señaladamente porque has querido admitirme a la participación del cuerpo de tu unigénito Hijo. La participación, tomar parte, esto es un sentido, no simplemente ir a sentarse en la misa, ir a estar ahí, sino metafísicamente hacer parte ya del cuerpo de Cristo, a vivir en Cristo, que yo viva en Cristo y que Cristo viva en mí, y que por lo tanto la divinidad, Dios viva en mi humanidad y mi humanidad viva en la divinidad y viva yo en la iglesia. Suplícote, Padre clementísimo, que esta sagrada comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad y de todas las virtudes. Entonces ahí están las implicaciones morales de la participación en la misa. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles, perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y sello feliz de mi dichosa muerte. Y te ruego tengas por bien llevarme a mí, pecador, a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida y gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquel convite inefable, ¿no? Porque la Eucaristía, lo que es la Eucaristía es un pedazo de cielo en la tierra. La venida de la vida divina a la tierra para que ya desde aquí podamos gustar de la vida eterna, de la divinidad, de la felicidad perfecta, de la comunión con Dios. Esto entonces nos lleva a la cuestión de la transubstanciación, que es la cuestión central de todo este curso. ¿Cómo es que en el pan y en el vino está el cuerpo y la sangre de Cristo? Toda la disputa que se venía dando desde siglos antes de Santo Tomás se resuelve, ya se había resuelto de los concilios que habíamos visto de Vienne, en los concilios lateranos, la afirmación de que el cuerpo de Cristo, de que el pan y el vino son verdaderamente el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo que estuvo en la cruz, el mismo que se engendró en el vientre de la Virgen María, y que eso se da por transubstanciación. Es decir, que la sustancia del pan deja de ser la sustancia de pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y la del vino deja de ser vino y se convierte en sangre de Cristo. ¿Cómo es posible? Entonces ahí está la cuestión 75 de la parte 3 de la Suma Teológica, que lleva por título De conversione panis et vini in corpus et sanguinim Christi, de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el artículo 1, si el cuerpo de Cristo está en verdad o solo en figura o como en signo, que era lo que hablábamos en sesiones pasadas, aquel himno Adoro te devote, que en la versión para cantar quedó Quae subis figuris vere latitas, que Jesús que bajo estas figuras verdaderamente te esconde, las figuras de pan y vino, pero que Tomás no puso figuras, no quiso decir figuras, sino Quae subis formis, bajo estas formas. Porque Cristo no está solo en figura ahí, sino en verdad. ¿Y cómo es posible que esté en verdad? Pues responde Santo Tomás, ningún sentido puede percibir la verdad de la presencia de Cristo.
¿no? Yo vi en la traducción que yo tengo que el traductor fue más allá y dijo, ni el sentido ni el entendimiento pueden apreciar que estén en el sacramento el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo, sino sola la fe. Pero Santo Tomás no dice eso, ahí en el latín dice, quod verum corpus Christi et sanguinem esse in hoc sacramento non sensu depregendi potes, sed sola fide. Es decir, que verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo están en este sacramento, ningún sentido puede percibirlo, sino solamente la fe, no menciona el intelecto. ¿Por qué? Porque la fe pues funciona en el intelecto. ¿Cómo va a haber fe si no pasa por el intelecto? Eh, 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 lo que pasa es que la fe nos entra por la escucha de la palabra, ¿no? Como ya habíamos hablado en sesiones anteriores. Pero eso no significa que sea una cosa distinta o que esté fuera del intelecto y de la razón. No se contraría con la razón. La verdad de la presencia de la sangre de Cristo, pues entonces no la perciben los sentidos, eso ya habíamos hablado con el himno Adoro te devote, sino solo la fe apoyada en la autoridad divina. No es una fe porque sí, sino porque está escuchando la palabra que le dice, este es mi cuerpo. Y la fe opta por creerle a Dios, por creerle a la palabra de Cristo que dice, este es mi cuerpo. Hace parte de la novedad absoluta de la nueva alianza, de su perfección, lo que ya contábamos. La antigua alianza eran figuras, las tablas de la ley, la sangre de los corderos, pero en la nueva alianza, la perfección de la nueva alianza se manifiesta en que Cristo mismo se nos entregó como víctima de reconciliación. Y por eso la Eucaristía, que es la perfección de la nueva alianza, perfecciona los demás sacramentos. Dice Santo Tomás, siguiendo al pseudo Dionisio, es perfectiva de todos los otros sacramentos. Es pues la Eucaristía perfecta caridad, perfecto amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dijo Cristo en el Evangelio de San Juan antes de entregarse, o porque siguiendo a Aristóteles, eh, es propio de la amistad convivir con los amigos. Y Cristo por la Eucaristía quiso quedarse para convivir con nosotros. Nos dejó un convite, precisamente un momento en el que se convive. Convite es eso, convivir. Y la Eucaristía es una cena en la que nos reunimos con el amigo Jesús para convivir con Él, pero en una convivencia especial, diferente a todas las demás, porque nos alimenta, porque lo recibimos a Él en su espíritu y en su cuerpo. Por eso es perfecta caridad, perfecto amor, perfecta entrega. Y es también perfecta esperanza, alivio en el destierro, en este destierro, en nuestra condición humana de destierro, de lejanía de la vida divina, en el que, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, Padre, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los libres del maligno. Estamos en el mundo, no podemos salir del mundo, pero Cristo quiso librarnos del mal, dejándonos su cuerpo como esperanza, como alivio que nos conduzca, que nos ayuda a conducirnos y nos acompaña en el camino a la vida eterna, a la patria celestial, ¿no? Nos otorgue una vida sin fin, nos otorgue nuestra patria, dice el himno. Verbum superum prodiens. Y es la perfección de la fe en la doble naturaleza de Cristo, como veíamos aquí, invitación a creer más allá de lo que ven los sentidos. Y sobre este punto de la conversión del cuerpo y la sangre de Cristo, muchos habían interpretado, lo vieron ustedes en el primer argumento del Videtur, que Jesús dice en el Evangelio de Juan que la carne nada aprovecha y que lo importante es el espíritu. Entonces muchos interpretaban de ahí que Cristo no se hacía verdaderamente cuerpo y sangre, sino solo había una presencia espiritual, pero no corporal, porque la carne nada aprovecha. Pero dice bien Santo Tomás, que la carne no aprovecha nada sola, pero con el espíritu, vivificada por el espíritu, sí, dice, y lo cito, lléguese el espíritu a la carne y aprovecha mucho,
pues si la carne en nada aprovechase, el Verbo no se hubiera encarnado. Y era necesario que Cristo se encarnara y viviera con nosotros para renovar a la humanidad y para enseñarnos, ¿no? Y nos dejó este cuerpo para que podamos vivirlo. En el artículo 2, yo creo que es el punto central que explica la transubstanciación, los artículos 2 y 3. Si la sustancia del pan y del vino permanecen en el sacramento después de la consagración. ¿Qué va a decir Santo Tomás? Eso no es posible porque una cosa se hace presente donde estaba por cambio de lugar o por conversión de otra en ella. Es decir, aquí donde estoy yo, una cosa se puede hacer presente porque llega desplazándose, ¿cierto? Cambiando de lugar físicamente. O, por ejemplo, yo les traigo a la vista de la cámara este lapicero por un desplazamiento local, ¿cierto? O por conversión de una cosa en otra, ¿sí? Como si yo prendiera aquí, cogiera un papel de estos y lo prendieran llamas. Entonces el fuego no estaba presente, pero ahora está presente porque convierte la materia de sólida a un gas hipercaliente. Bueno, Samuel, que tenga feliz semana. Esa es la conversión. Entonces, por analogía o por metáfora con ese tipo de conversión natural del oxígeno en fuego, dice Santo Tomás, se da esa conversión de sustancia, de la sustancia del pan, en la sustancia del cuerpo de Cristo y de la sustancia del vino, en la sustancia de la sangre de Cristo. No una locativa, no es que Cristo baje del cielo localmente, sino que hay una conversión sustancial. Eso es lo que se llama la transubstanciación. Y por lo tanto, lo que estaba antes, una vez convertido, deja de existir, ¿no? Ya no hay pan ni vino, sino cuerpo y sangre de Cristo. Pero conserva, y ese es el siguiente artículo, el artículo 3, se conserva, el artículo 3 y 4, se conservan los accidentes de pan y vino. En el artículo 3 se preguntaba si la sustancia del pan después de la consagración se aniquila o se resuelve en la materia preexistente. Y entonces ahí hay que hacer una precisión con lo que decía el artículo 2, que lo que estaba una vez convertido deja de existir. Deja de ser lo que era, pero no se aniquila, no pasa a la nada. Porque Dios, que creó el ser a partir de nada, nunca vuelve a reducir el ser a nada, ¿no? Iría en contra de su propia, de lo que Él es, de su esencia. Dios nunca reduce algo a nada. Por eso no se aniquila, pero tampoco se resuelve en la materia preexistente. ¿Qué es resolverse en la materia preexistente? Es decir, que pierda la forma, que pierda toda forma, toda inteligibilidad y quede deforme, desprovisto de forma y vuelva a ser, se haga lo que se llama materia prima, pero esa materia prima es ininteligible, usted no la puede pensar, una materia sin forma. Y eso no es lo que sucede, sino que se da la conversión. La conversión es un cambio de la materia. Si usted combustiona, volviendo al ejemplo de la combustión, hay un cambio de la materia, pero no una aniquilación de la materia, ni un retroceso a la materia prima, ¿no? Eso es lo que se da, o así es como lo explica analógicamente Santo Tomás. Hay un cambio de la materia, pero no una aniquilación ni un retroceso de la materia del pan y del vino. Y por eso en el artículo 4, en la respuesta del artículo 4 dice que no es una, sin embargo, no es una conversión como las sustancias naturales. Usted ve que científicamente usted no puede coger una hostia y ponerla, someterla a una serie de experimentos a ver qué cambios materiales, físicos se dieron para comprobar que ahora es cuerpo y sangre, cuerpo de Cristo y el vino sangre, ¿no? No es una conversión natural, ¿no? No hay un proceso natural que se pueda seguir científicamente. Las ciencias de lo natural
La ciencia es de lo que perciben los sentidos. Así sea con instrumentos hiperdesarrollados y sofisticadísimos y lo que sea, sigue siendo sensitiva. Sigue siendo de percepción sensitiva, acompañada por teoría, por lo que sea, pero sigue siendo de lo natural. Y esto no es una conversión natural, sino sobrenatural. ¿Por qué? Porque las conversiones naturales se dan por las causas creadas, que son finitas, que tienen un poder de causación finito, eh, que se limita a las potencias que están en la materia. Por más que usted quiera, usted no puede convertir una materia en algo que le repugne totalmente, que le sea totalmente opuesto, que le sea totalmente contrario. Usted lo que usted puede convertir la madera en llamas, en ceniza, en humo, porque eso es parte pues de su naturaleza, de sus posibilidades naturales, lo que se llamaría aristotélicamente de sus potencias, pero no puede convertir la madera en, no sé, en otra cosa, qué sé yo, en digitalidad, en, no sé, en vidrio, en diamante o lo que sea, porque eso no está en sus potencias. Bueno, yo no sé ahora si en las potencias, en los cambios de los átomos y demás podrían llegar a hacer eso, pero si lo pueden hacer es porque está en la potencia. En todo caso, la teoría es la misma, ¿no? Solo las cosas pueden cambiar según su potencia en los actos finitos, pero como Dios es acto infinito, no está limitado porque Dios es el creador del ser y es acto supremo sin ninguna limitación. eh, Él puede convertir formalmente, es decir, esto según las potencias, según las formas, pero también efectuar una conversión total del ser. Y eso es lo que Dios hace en la Eucaristía. Una conversión total del ser de pan y del ser de vino en el ser de cuerpo y en el ser de sangre de Cristo, en la sustancia. Y eso es lo que se llama transubstanciación. Este es el artículo 4 de la cuestión 75. Sin embargo, como dice el artículo 5, Dios prefiere conserva los accidentes de pan y de vino. Entonces la distinción aristotélica de la sustancia y los accidentes le permite a Santo Tomás explicar qué es lo que pasa en la transubstanciación y por qué usted ve pan, huele pan, gusta pan, toca pan, pero es cuerpo de Cristo. Y ahí había unos, digamos, unos puntos que podían ser fuertes, ¿no? En el Videtur. Si Dios es la verdad y la Eucaristía es el sacramento de la verdad, no puede haber decepción, no puede haber engaño. Dios no es un genio maligno a lo Descartes, a lo de a esa meditación, la segunda meditación metafísica de Descartes. Dios no es un genio maligno, no puede engañarnos. Dios es la verdad. Y si es así, ¿por qué nos engañamos y no vemos cuerpo sino pan y no vemos sangre sino vino? Pues como ya había explicado yo la sesión pasada, el, el, los sentidos no se engañan nunca sobre su objeto propio, pero es que el objeto propio de la vista no es la sustancia, sino el accidente, la figura, el color, perdón, ni siquiera la figura, el color es el objeto propio de la vista. ¿Y de qué color es la hostia? Blanco, y sigue viendo blanco y no se equivoca la vista en eso. Y el objeto propio del gusto pues es el sabor, y el sabor de pan se conserva y no se equivoca el gusto. Y así podemos seguir con los demás. Y lo que dice Santo Tomás es precisamente Dios no está engañando los sentidos porque conserva los accidentes del pan y del vino. Pero ha habido un cambio de la sustancia y juzgar sobre la sustancia no le corresponde a los sentidos, sino al intelecto. Y para que el intelecto pueda juzgar rectamente, Dios le dio la fe y le dio la escucha, el sentido de la escucha, que escucha las palabras, este es mi cuerpo, cuando el sacerdote está consagrado. De modo que si el ser humano se deja guiar, no por la vista que ve colores, no por el olfato que siente olores,
no por el gusto que percibe sabores, no por el tacto cuyo objeto propio son las texturas, sino por su sentido de la escucha, cuyo objeto propio es el sonido, y siguiendo ese sonido percibe las palabras, este es mi cuerpo, y así el ser humano en su intelecto une la fe y decide acatar y aceptar esas palabras, este es mi cuerpo, no cae en engaño, sino que percibe la verdad de la sustancia, que ahora el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si no sigue su escucha, si no sigue su fe, si no acepta la fe, sino que se atiene a los otros sentidos, entonces se engaña, no en los sentidos, no en lo que ellos perciben en los accidentes, sino en la sustancia. Y es un engaño del intelecto pecaminoso, que soberbio, que se resiste a la fe. Y por eso entonces el sacramento de la Eucaristía no es un engaño, sino lo que es un sacramento de perfecta fe. ¿Y por qué Dios conserva los accidentes de pan y de vino? Pues muy sencillo, porque sería grotesco, horripilante, repugnante a la naturaleza humana. Dios no va nunca contra la naturaleza, sería repugnante a la naturaleza humana que eso se convirtiera en carne cruda y en sangre y tuviéramos que tomar sangre y comer carne cruda humana del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces nos hiciéramos, como acusaban los antiguos romanos, los paganos, a los cristianos, nos hiciéramos entonces antropófagos o teófagos o caníbales, pues, ¿no? Es que eso no es lo que está pasando. Comemos sí el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no los accidentes de cuerpo y sangre, de carne y de sangre, ¿no? Entonces dice, por eso, para eso, y en segundo lugar, para no exponer el sacramento a la irrisión de los infieles. Y por último, para que al tomar invisiblemente el cuerpo y la sangre, oculto, ¿cierto? Latente, aumente el mérito de la fe, porque dependemos de la fe sola. Porque la fe es creencia, es un modo de saber, un modo de conocimiento, pero que es creencia y no seguridad, episteme, ¿cierto? Ciencia. Si tuviéramos la evidencia científica, pues, ¿qué fe había? No habría fe, ¿cierto? Y eso no es posible porque eso violentaría la naturaleza, violentaría nuestra razón y violentaría nuestro libre albedrío, nuestra libertad. Y Dios, que nos dio el libre albedrío, que nos dio la razón y la voluntad, nos llama a la fe, sí, pero no nos violenta. Bueno, entonces el artículo 6 redunda sobre que la forma sustancial del pan no permanece, digo, no permanece después de la consagración, porque para que la forma sustancial permanecería o separada y entonces habría como la forma por aquí y las accidentes por aquí, es una cosa imposible, o permanecería con la materia, entonces permanecería la materia de pan y eso contradiría todo, pues lo anterior, se mantienen sí los accidentes, pero no la sustancia, porque entonces no podríamos decir este es el cuerpo de Cristo, ¿no? Sino esto es pan, símbolo del cuerpo de Cristo, se contradiría todo lo demás, ¿no? El artículo 7 pues reflexiona sobre es una reflexión importante sobre el tiempo, ¿no? Sobre el carácter instantáneo de la consagración, siguiendo las palabras del Señor, esto es mi cuerpo. Inmediatamente se dice, esto es mi cuerpo, pues porque eso es verdad y es la verdad que viene de aquel que es la verdad en sí misma. Es imposible que al momento de decir esto es mi cuerpo haya pan ahí, ya no hay pan, es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Se mantienen los accidentes así como dijimos. Entonces es la simultaneidad o el modo instantáneo en el que se da la transubstanciación. Y el octavo, pues, redunda sobre lo mismo, ¿no?
Videtur, parece que esta proposición sea falsa, del pan se hace el cuerpo de Cristo, pero no es falsa, ¿no? Porque es que tomando la sustancia del pan se convierte en cuerpo de Cristo, pero no de un modo natural, digamos, no a partir de las potencias de la sustancia de pan, sino porque el autor del ser puede dar una conversión de todo el ser, cambiando completamente el ser de pan y de vino. Entonces, ¿por qué pan y vino y no otra cosa? Podría uno preguntarse. Bueno, eso es la conveniencia del signo porque el pan es el alimento base de la humanidad, ¿cierto? Bueno, y ahí tiene pues ya otros significados. Pero entonces con eso pues hemos visto la transubstanciación, que es el, digamos, el punto, el elemento central de esta reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía según Santo Tomás de Aquino, mejor dicho, con ocasión de la fiesta del Corpus Christi de Santo Tomás de Aquino.